Hoy en Retrologando vamos en estos lunes que dedicamos a estos dramaturgos que tanto me gustan a mí y con suerte también a ti y a quien nos acompaña. Pues hoy vamos a ocuparnos del teatro, no muy amplio, pero sí importante y sí en su momento muy trascendental, de un autor que es uno de los padres de la cultura contemporánea, y me refiero a T.S. Eliot. T.S. Eliot, cuyo nombre era Thomas Stearns Eliot, nació en San Luis, en Missouri, en 1888. Él, pues en 1914 se trasladó de Estados Unidos a Inglaterra y donde en 1927 se hizo ciudadano británico. Él siempre habló y siempre referenció que todas sus raíces culturales no pertenecían a Estados Unidos o a Inglaterra, sino a la mezcolanza de ambos, al maridaje de la parte estadounidense y de la parte británica de su vivencia, de su conocimiento y de su acceso a todo lo demás. Él pues siempre lo dijo, o sea, él decía que si hubiera sido inglés y se hubiera ido a Estados Unidos, hubiera hecho el proceso inverso al que hizo. Con lo cual era un individuo con unas miras pues muy amplias, una cultura muy vasta, y que bueno, pues él sabía apreciar lo positivo de las diferencias, dentro de que, hombre, claro que hay diferencias culturales entre Estados Unidos e Inglaterra o Gran Bretaña, pero es que la de Estados Unidos procede de la otra, fundamentalmente. Entonces, pero vamos, él se interesaba mucho por conocer lo que le era ajeno, ¿verdad? Él fue un poeta imprescindible para conocer cómo ha llegado la poesía, ha evolucionado a llegar a ser la que es hoy. Fue un ensayista muy influyente y fue un dramaturgo de primer orden, cuyas obras es lo que vamos a ver. Pero, bueno, decir esto, que es que era una personalidad muy impactante, y que le ocurrió, como le ha ocurrido a otros personajes de la literatura, y me imagino que muchos más, y de la vida normal, pero yo pienso en dos concretos, en Chesterton, el Gilbert Keith Chesterton, el autor del Padre Brown y otras maravillas, el hombre que fue jueves, el hombre que sabía demasiado, etcétera, etcétera. Y en la otra personalidad que le ocurre lo mismo es Graham Greene, el novelista famosísimo del final de la aventura, del Americano Impasible, etcétera, etcétera. A T.S. Eliot, yo creo que estos tres son casos paralelos en este sentido. Ellos tienen una educación y una crianza laica, y de pronto, o protestante, o lo que fuera en su momento, y de pronto se convierten al cristianismo. Y el cristianismo les influye de forma decisiva. Y no solo les influye en su obra y en su vida, sino que parece que se sienten obligados como a evangelizar a la gente, a cristianizar al público, por su razonamiento y por las conclusiones de sus obras. Chesterton, en el Padre Brown, es muy claro, es un cura católico, cuando sabemos que en Inglaterra pues hay el anglicanismo, son los anglicanos, la iglesia predominante, y en Estados Unidos, pues fíjate tú, si hay evangelistas episcopalianos y tal igual, con lo cual Graham Greene y T.S. Eliot, entre dos aguas, pues intentan un poco hacer lo mismo. En mi opinión, esto termina lastrando un poco lo que es el alcance de sus obras en general, ¿no? Porque limita y condiciona por una serie de elementos que no necesariamente tenían que ser así. Pero en todo caso, su teatro está muy bien desarrollado, introduce no pocas preocupaciones dentro de este cristianismo en algunos casos, como veremos, pero que en 1948 le dieron el Premio Nobel de Literatura, es uno de los más merecidos premios de estos que han dado. Y bueno, pues decir esto, como ensayista fue muy relevante, por ejemplo, en algunos títulos, el arte de la poesía y el arte de la crítica, o criticar al crítico, son dos top, o notas para la definición de la cultura, que tengo aquí esta edición en Libro Amigo de Bruguera, donde en todos los casos, igual que en cierta manera se trasladará a su teatro, él plantea una situación
del individuo como parte del conjunto que implica toda la cultura. Es decir, la persona no es una isla, la persona no está sola, la persona no es independiente en absoluto, sino que está en un contexto cultural, social y vital que condiciona todo. Y a su vez el individuo, o sea, condiciona todo lo del individuo y a la vez el individuo condiciona lo demás. Vinculación cultura-religión permanente en su ideario, en fin. Y algunas de estas cosas están esbozadas en este que es el que, bueno, lo tenía a mano, pues por eso lo he traído. Su poesía, ya digo que es fundamental, con 3 libros destacadísimos: La tierra baldía, de 1922, El libro de los gatos habilidosos, de 1939, y 4 cuartetos, de 1943. 2 de ellos están aquí, en esta edición, 4 cuartetos y La tierra baldía. Son una poesía pues modernista, de índole religioso, de índole de tendencia a la vinculación con el cristianismo. Los 4 cuartetos me parece una verdadera maravilla, y La tierra baldía es algo, o sea, es un poema extenso, bueno, extenso, en parte. El entierro de los muertos, una partida de ajedrez, tal, son secciones, un poemario, mientras que los 4 cuartetos son 4 personas, cada uno lleva un nombre de un epígrafe, como de los nombres, pero que conmocionaron la poesía y la cambiaron. Y aquí en este tomo viene Asesinato en la Catedral, que es una obra que ahora veremos de teatro. Pero su poesía reunida está en esta edición en inglés, en la que tengo yo, Collected Poems, 1909-1962, donde, pues mira, vienen todos los libros de poemas, vienen los poemas sueltos, y viene pues todo, lo de los gatos, todos los poemas, pues en orden cronológico. En fin, pero bueno, esto es anecdótico, pues lo he comentado porque es esencial para saber la personalidad de T.S. Eliot. Su teatro fundamental, el corpus conocido, son 5 obras de teatro, que son las que vamos a comentar aún por encima, pero hay algunas anteriores. Por ejemplo, hay 2 que yo no las conozco, no sé de qué van: Sweeney Agonist, de 1926, y The Rock, de 1934. Sé que existen, tengo ese dato, pero no conozco nada respecto a estas obras. La primera que conocemos de teatro, por lo menos que yo conozco, es Asesinato en la Catedral, que viene aquí en este que me he enseñado, y que es el que encabeza este tomo de T.S. Eliot, Teatre. Esto es una publicación de edición 62 de 3 obras de teatro de T.S. Eliot: Asesinato en la Catedral, Reunión de Familia y El secretario de confianza, en catalán. Esta edición tiene, aparte de que está muy bien traducida las 3 obras, tiene una particularidad, que es que trae un prólogo con comentarios de la obra y cosas, debido a mi muy querido amigo y añorado Josep María Muñoz Pujol. Josep María Muñoz Pujol, que era un hombre de una cultura británica y de una forma de vida que prácticamente parecía que le faltaba que le dieran la orden del trébol o algo por el estilo, ¿no? Muy majestático, muy melífluo, con un humor asombroso y con una cultura del corpo. Él era neurocirujano, fue jefe de neurocirugía en Barcelona, fue un médico de primerísimo orden y además un autor que ya comentamos aquí en otro vídeo, con obras como Vador, como Fleca de Rigold Digueu, como Nocturnal a la taberna Pilsen, y como tantas obras que hizo, que eran una maravilla. Y él fue el que le encomendaron este libro. Él eligió estas 3 obras y hizo este prólogo. Y aparte, que es que yo, por ejemplo, sé que hay traducción del secretario de confianza, como titulado El secretario particular, y Reunión familiar o Reunión de familia, me imagino que también deben tener edición en castellano, pero yo conozco estas porque es lo que me ha gustado. Y bueno, y aquí tenemos el original, Murder in the Cathedral, en inglés. Bien, Asesinato en la Catedral es la obra inaugural de las importantes de T.S. Eliot, y es una recreación de un momento histórico, del asesinato del arzobispo Becket en 1711 en la Catedral de Canterbury. Él no se inventó esta historia. El tema de Becket, pues por ejemplo, lo encontramos también en Young and Will, la obra homónima, Becket, que ya comentaremos el teatro de Arnwill por aquí también, porque es un teatro fabuloso, un teatro muy gracioso cuando quiere serlo, y muy duro y muy conmocionante cuando también lo quiere ser. Él hizo su versión de Becket, y T.S. Eliot no sacó
voy a escribir sobre un tal Becket que había. No, no, no. Él se inspiró en una fuente de un testigo presencial, de un testigo, de un clérigo que estaba allí cuando ocurrió lo que, pues eso, que él estaba Becket en el púlpito, lo mataron a palos, lo enviaron por la iglesia. Y este testigo se llama Edward Grimm. Y sobre la base de lo que documenta este Edward Grimm, T.S. Eliot conforma su obra. En definitiva, la obra en que la historia de Becket es conocida, no de Samuel Beckett, de Thomas Becket. Estamos hablando de un apellido muy conocido que se puede llevar a equívoco. No hablamos de Samuel Beckett, como es natural, porque Samuel Beckett en 1711 no estaba ni su padre ni su abuelo en los espermatozoides de su ancestro todavía. O sea que este Thomas Becket, que era un clérigo que se enfrentó en cierta medida a la Iglesia y que propuso cierto giro hacia el cristianismo en la Iglesia anglicana. Lo que consiguió fue que lo mataran de una paliza. Lo apalearon hasta matarlo. Entonces, en este momento que T.S. Eliot, estamos hablando de 1935, escribe la obra, en la sociedad se está produciendo un alzamiento de los fascismos. Los fascismos italianos ya son un hecho, Mussolini está ya en el poder, y el nazismo alemán está en auge, está yendo hacia arriba. T.S. Eliot se da cuenta de esto y advierte, en cierta manera, estableciendo el paralelo con la religión. Porque en definitiva lo que plantea es el enfrentamiento entre el individuo y la autoridad. No la sociedad, la autoridad. Porque no siempre el que detenta el poder, o casi nunca, sería mejor decir casi, quien detenta el poder representa o simboliza los valores de esa sociedad. Porque muchas veces detenta el poder a pesar de esa sociedad. Y esto es lo que plantea T.S. Eliot en la obra. Hablando en el ámbito de lo eclesiástico en este caso. Pero hay el parangón evidente en la extrapolación directa al ámbito de lo social, donde sobre todo el crítico la manipulación de preceptos cristianos en manos del nazismo, de los nazis, que iban pues buscando para que les sirviera a sus fines y a sus metas. Y esto a T.S. Eliot le parecía algo que éticamente era muy reprobable y que era inaceptable en todo punto. Y en Muerte en el asesinato en la catedral así lo plantea. La siguiente obra, La reunión de familia, la reunión familiar, también en este tomo. Y aquí tenemos la versión en inglés. Porque es que está, pues Nilia se la leyó en inglés y yo también la fui leyendo porque ella fue la que estos libros son todos de ella los que son en versión original, la edición originaria. Lo que pasa es que yo me beneficio de ello, claro. La obra arranca, vamos a buscar los personajes, porque esto tiene una nómina de personajes muy amplia, pero hay algunos que son muy importantes, entonces necesito tener la nómina de personajes. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 11, hay 8, no, hay 10, y después las Euménides, que como sabemos son las furias griegas que persiguen a quien ha cometido delito de sangre. Algo que, orientado hacia el cristianismo, lleva al desenlace de esta reunión familiar o reunión de familia. Aquí encontramos a un individuo, Harry, Lord Monchensey, el hijo del gran señor de Amy, que bueno, que es su cumpleaños, y hay un festejo por el cumpleaños y para celebrar su regreso después de un viaje muy desafortunado que acaba en un naufragio en el que su mujer perece ahogada. Cae del barco y se ahoga. Entonces, pero él ha sobrevivido. Entonces, pues toda esta gente que hay aquí van a consolarlo, a hacerle partícipe de que cuente con ellos, que están allí, que. Entonces, esta reunión, que lo que quieren es confortarlo tal, va degenerando en otra cosa. Porque este mismo protagonista, Harry, está asqueado de la vida. Dice que a él le parece una cosa sin trascendencia, una cosa fútil, una cosa fatua, que no lo lleva a ningún sitio y que lo único que hace es colmarle de aburrimiento. La rutina y la simplicidad, pues no le colman para nada, y confiesa que la mujer no es que se cayera y que en el naufragio no, es que él la tiró por la borda. Él la hizo que se ahogara a su mujer, porque estaba hasta las narices de ella. Claro, esto es un crimen imperdonable, lógicamente. Pero resulta que, estamos viendo esto, que no le interesa nada lo que de esa supuesta felicidad. Estamos en un ambiente de
de agradable, de que bien vivimos, que qué maravilla de vida, y es una cosa absolutamente vacía. Pero en esta red de desvelamiento, él, aparte del crimen de él, está su tía Agatha, o sea, su madre es Amy, que es la viuda de su padre, Harry, el protagonista, su padre, ya muerto, su madre, que es la viuda, que se llama Amy, y están tres hermanas de ella, Ivy, Violet y Agatha. Bueno, pues Agatha, que es su tía de Harry, confiesa también haber mantenido una aventura con el padre de Harry, con el marido de su hermana, y que éste llegó a pensar en asesinar a su mujer para vivir feliz con su amante. Es decir, matar a la hermana de la propia Agatha para estar con ella. Algo que no llegó a llevar a cabo porque lógicamente si no, no habría viuda, sino que sería el viudo él. Pero bueno, claro. Y hay otras confesiones más, y esto cada vez va llenando más de estupor. Esto es una conmoción absoluta. A los que están allí pues no saben cómo reaccionar, hay unos reproches, porque se quedan todos asombrados. ¿Y qué ocurre? Pues que el Harry decide marcharse y se va. Se quita en medio, no se sabe dónde, no lo dice, y se va. Y la madre, la pobre Amy, que descubre que el hijo había matado a su nuera, que el hijo estaba hasta las narices de esa vida, dijéramos, de alta burguesía, de vivir bien, pero sin ningún sentido detrás de eso, y con el dolor de que su hermana le engañó con su marido y de que incluso pensaron en matarla tal y cual, pues se queda destrozada hasta que fallece. Esta marcha del protagonista y la muerte, en algunos casos, en un caso concreto, compartido, o sea que le pasa al mismo personaje, lo veremos en otras obras posteriores. En definitiva, en esta obra, lo que T.S. Eliot nos plantea es que esta apariencia de felicidad muchas veces lo que disfraza es un vacío absoluto, es un nihilismo total, es una falta de objetivos, de enfocar la vida con alguna intención más allá de el simple ir tirando de forma rutinaria, por mucha apariencia de felicidad y por mucha esplendidez con la que se viva. Esto es lo que plantea en esta obra de Reunión Familiar T.S. Eliot. La siguiente obra, de 1949, es Cocktail Party, que yo la tengo en este tomo de teatro inglés 1937-1953, de teatro contemporáneo de Aguilar, un ejemplar bastante hecho polvo. Aquí está incluida esta obra, Cocktail Party, que ahora no hará falta para ver los personajes, y aquí tenemos la correspondiente edición inglesa, en inglés. Esta es una obra también un tanto confusa en principio y que tiene una apariencia que después resulta ser otra cosa distinta. Es una fiesta, que es un ágape, que están allí una gente reunida. Vemos el elenco, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 personajes, 2 hombres. En Londres, una fiesta. Y de pronto están allí están divirtiéndose y empiezan a discutir el matrimonio formado por Edward y por Julia. Porque es un matrimonio que se va muy mal, que están viviendo una ficción, que está vacío, que es un matrimonio que no da ningún resultado. Y aparece un individuo, un convidado que no se identifica en la nómina de personajes, que empieza a plantear posibles soluciones para continuar. Porque resulta que está también en esta reunión Celia Coplestone, que es la amante de Edward. Lógicamente, sin que lo sepa Julia. Entonces, este individuo va proponiendo soluciones, va haciendo que se vaya desvelando la realidad y las opciones que tienen para seguir. Entonces, ¿qué encontramos? Pues que es un matrimonio vacío, un matrimonio con muchas falsedades, con muchos secretos, con muchas falsas verdades, con muchas ocultaciones, con muchos elementos de mentira, y por lo tanto, esa apariencia de felicidad, de tranquilidad, de una relativa, pues felicidad, pues es falso, está basado todo en vacío. Entonces están decidiendo separarse, están planteando separarse. Pero por mediación de este individuo concluyen que están mejor, juntos o separados. Estarán mejor separados cada uno por su lado. Cuando estando juntos se llevan bien, se conocen bien, se ayudan unos a otros y se dan apoyo y tal, aunque haya todo eso detrás. Y aquí viene el giro hacia la resolución cristiana, que a mí es lo que me desagrada más, como ya he dicho, pero bueno, es una opción que él tuvo a bien utilizar y que así lo hizo. ¿Qué es qué? Pues el sacrificio
de la amante. Esta Celia pues decide, pues para facilitar que el matrimonio siga con su vida, pues decide irse a África, poco menos que a predicar, para entendernos, y bueno, y se va. ¿Y qué ocurre? Pues que 2 años después hay otra reunión similar, otro cóctel party de este mismo, donde se nos hace saber el destino de esta Celia. Dice el personaje de Riley, uno que hay allí: si fuésemos juzgados según las consecuencias de palabras y actos más allá del propósito y de nuestra limitada comprensión de nosotros y de los otros, seríamos todos condenados. A veces tal. En cuanto a Celia Copleston, como creen que su muerte fue inútil, porque ha muerto en martirio, la han matado los africanos en la consumación del sacrificio que ella ha tomado para que el matrimonio pueda seguir. Y entonces dice: como creen que su muerte fue inútil, se culpan a sí mismos. Y al culparse creen que la vida de ella fue inútil. Fue triunfal. Pero yo no me responsabilizo del triunfo. Y de su muerte soy tan responsable como ustedes. Esto es lo que viene a concluir para explicarnos el sacrificio ritual, el sacrificio cristiano, que ha tenido que hacer la amante para que el matrimonio pueda continuar con su vida y supuestamente pues resolver esos problemas y mejorar. También decir, que no lo he comentado antes, que estas obras todas tienen por una parte un cierto halo poético y por otra la misma grafía, porque hay partes que están escritas como si fueran casi en verso, porque claro, T.S. Eliot era un gran poeta. La siguiente obra, The Confidential Clerk, que también viene en este tomo de teatro que ya hemos mostrado, en este caso con el título El secretario de confianza, el secretario de confianza, el secretario particular. Aquí tenemos la versión en inglés, la edición inglesa. Este asunto de remordimientos magnificados hasta el extremo, de tenebrosidades internas, pues también se aplica en esta, el secretario de confianza, que es la última que viene en este tomo, donde el protagonista intenta introducir en su familia, en su círculo familiar, a su hijo, a un hijo que es ilegítimo, que no del matrimonio, como si fuera su secretario particular, al que en parte alude el título, porque se refiere a este, pero también a otro personaje. En el reparto, en el elenco de personajes, Sir Claude Mulhammer es el señor, el protagonista de la obra, sería el héroe del drama, que es un empresario muy rico, con muchos posibles, muy pudiente, y quiere incluir a Colby Simpkins, el hijo ilegítimo al que quiere poner de secretario. Él pretende que su mujer, que es Lady Elizabeth Mulhammer, lo adopte, que lo tenga como un hijo propio del matrimonio, porque en realidad es de él, pero ella no lo sabe, ni lo puede saber. Pero él se siente martirizado porque este chico es su hijo, entonces tiene que estar con él, tiene que estar en su unión familiar. Entonces esto es lo que él intenta. Pero la mujer, que es una excéntrica, pues tiene que aceptarlo. A toda esta hay otros personajes que parece que no tienen padres, que se quieren casar entre ellos, que son Lucasta Angel y B. Cahan. Bueno, que lo que lleva al desarrollo de la obra es a una confusión de identidades, donde la mujer del magnate del Mulhammer considera uno a otro, en fin. Pero aparece también Egerton. Egerton es el secretario confidencial inicial del protagonista, del Mulhammer que era su secretario toda la vida, ha sido su secretario, pero ya estaba jubilado. Se ha marchado y por eso entraba el nuevo, que pretendía que fuera el hijo espurio de él. Y regresa Egerton, y bueno, es el que resuelve el asunto. Él estaba al cabo de la calle, él sabía el asunto del hijo ilegítimo, él sabe este otro asunto de estos otros dos que aparecen por allí, que provocan ciertas confusiones y tal y cual. Bueno, en fin, aquí el tema del cristianismo está en el tema del remordimiento, de los engaños y de cómo, pues solucionando las cosas y esperando que la divina providencia provea de paciencia y de bondad y de aceptación, pues se pueden superar estos traumas y otros. Esta obra es de 1954 y la última que vamos a comentar es de 1959, que es The Elder Statesman,
Yo esta no conozco versión en castellano, esta nada más que conozco la versión en inglés, que vendría a ser El viejo estadista, ¿no? Vendría a ser un poco el título. Este viejo estadista es el protagonista, Lord Claverton, que es un individuo pues, muy conocido, muy prestigioso y muy influyente en la sociedad en la que vive. Pero él tiene una hija sobre la que es muy despótico. Es tiránico absolutamente, es muy posesivo, y ella está con su novio. Ella se llama Mónica Claverton Ferry, porque el padre es Lord Claverton, y ella está con Charles Hemington, que es su novio. Y el novio le tiene un rencor al padre que no lo puede soportar, por esta actitud que tiene hacia su hija. Y aquí volvemos a los remordimientos, porque Claverton se ha retirado de sus negocios, de su empresa, de sus cosas, por motivos médicos. Vamos averiguando, pero en realidad a él le carcomen los remordimientos. ¿Por qué? Porque él ha tenido una amante en su momento, que era una cantante, bueno, una amante, tuvo una historia con ella, que es el personaje de Miss Cargill, era una cantante con la que, bueno, pues tuvo una ocasión, un escarceo tal. Pero también ocurrió una cosa en su época universitaria, que es que Claverton atropelló a un tío, lo mató y se dio a la fuga. No quiso asumir el problema que había desembocado. Y hay un tal Federico Gómez que está al tanto del asunto y lo sabe. ¿Y qué ocurre? Pues que tanto este señor Gómez como la señora Cargill, el individuo que sabe lo de su accidente o asesinato u homicidio con el coche, y la mujer con la que tuvo una aventura, reaparecen en su vida. En principio le piden dinero, el dinero que él ha ido recaudando a lo largo de los años, que se ha ido haciendo tan rico, pero nosotros como espectadores damos cuenta que no, que lo que están es haciendo una especie de autorreconocimiento, de autoinculpación en esos delitos, en esas cuestiones que él ha intervenido. A todas estas hay otro personaje muy importante, Michael Claverton Ferry, hijo del Lord Claverton y hermano de Mónica, con el que el padre no se lleva tan bien, no tiene tanta relación con ella, aunque es tiránico tal, es muy posesivo, pero con ella se lleva muy bien, ella le sirve de apoyo, él la ayuda también, y parece ser que entre ellos se quieren mucho con la hija. Pero este Michael siempre se siente un poco como desatendido, como que no le terminan de entender. Y este Gómez que aparece es el que se lo va aproximando. Le va haciendo, no le revela parte de la verdad, que se va revelando por sí misma, pero lo que va haciendo es acercarse al hijo del Lord Claverton. En definitiva, hay una asunción, hay un proceso de autoinculpación, de asunción de los problemas. Esta asunción de los problemas viene, como decíamos antes, las furias que aparecían en otra obra. Este Gómez y esta Cargill pues hacen un poco como si fuera la conciencia de él, como si fueran pues como las furias aquellas que en vez de, hombre, no vienen a liquidarlo, sino que vienen a imponerle que él reconozca sus problemas. Y a través de ese reconocimiento de lo que él ha provocado, pues alcanzar la salvación. Y así se hace. Entonces, resulta que toda esa apariencia desaparece, toda esa plenitud de este individuo tan interesante, tan buena gente, pues se va al garete, pero no sin antes revelarnos pues eso, pues que Gómez ha hecho fortuna, y Cargill, que también otra cosa importante, porque él tuvo una aventura con ella, y bueno, no sabemos bien por qué cesa esa historia, pero descubrimos que fue porque el padre del Lord del Malverton, paga para que la deje. Obliga, mediante dinero, y ahora cuando reaparece es una viuda rica. Ella se casó con otro señor que ha fallecido, y entonces, pues mediante estas conversaciones, pues ¿a qué conclusión llegamos? A que Claverton no ha querido nunca reconocer todas estas cosas del pasado para que sus hijos le quisieran y la admiraran. Cuando, como la hija reconoce, esta admiración y este cariño y este amor lo tenía independientemente de lo que hubiera hecho. ¿Qué ocurre? Pues que una vez que ya ha reconocido todo esto, el hijo Michael se va con el tal Gómez a hacer su vida, a hacer fortuna, y se espera que vuelva un poco como el hijo pródigo y que esté bien. Pero lo que se deja también deducir para el espectador es que Claverton, el padre, después de reconocer todo lo que ha sucedido y propiciar que el hijo, permitir que el hijo se vaya con Gómez, a la hija la deja en manos de su novio y él desaparece del escenario, y nos damos cuenta de que lo que pasa es que ha fallecido fuera del escenario. Como el que vimos también
que se marchaba no se sabía dónde y que probablemente el destino sea ese. Es igual que la amante, la chica del cocktail party, que fallece fuera de cena en África como sacrificio ritual. Es decir, la penitencia es solucionar las cosas, asumir las culpas, dejar la vida de los demás resueltos y cargar con las propias responsabilidades. Esto es el planteamiento que viene a hacer T.S. Eliot. En esta es su última obra de las que yo conozco. Y con esto pues terminamos este periplo por este teatro, que yo a lo mejor lo he contado muy mal, no lo sé si lo he hecho muy bien o muy mal, pero en cualquier caso es el que hay. A mí ya digo que esta vinculación con el cristianismo me parece que quizá podía haberse resuelto de otra manera. En cualquier caso fue así como se resolvió. Las obras fueron un éxito y son unas obras magníficas de leer, muy bien desarrolladas, muy bien escritas. Y bueno, pues esto ha sido lo que hemos querido transmitir hoy. Espero que el vídeo te haya gustado y si es así, pues le puedes dar al me gusta. Si te interesan estos temas que vamos abordando en el canal, te puedes suscribir, aconsejarle a gente que conozca que le puede interesar también que lo haga. Y nada más, agradecerte como siempre la compañía y nos vemos en otro vídeo.